tengo un lío con la plataforma de Prime Video. No sé si es Prime Video, si es Prime solo, pero yo de todas maneras sé que vosotros lo tenéis todo por Prime Video, así que ahí vais a poder ver, ya la podéis descargar en vuestra plataforma. Perverso. Perverso es un thriller con muchísimo suspense. No sabes desde el primer episodio lo que va a pasar. Cuando incluso te descubren la cara de uno de los personajes importantes, dices, uy, esto va a más. Porque dices, normalmente en este tipo de películas se encubre y no sabes hasta casi el final quién puede ser uno de esos malos. Pero es que resulta que hay muchos malos, pero muchos. Es verdad que la figura central es la de un personaje que ya conocíamos por la serie de Parot, que es un aristócrata, que es un depredador absoluto, violador, asesino, todo lo que le echen, pero un ser súper inteligente. Hace 10 años le había encarcelado una jueza dura, en un principio en su trabajo muy dura, muy exigente, y él trama una venganza. Para ello va a contar con que al mismo tiempo la jueza está metida en un caso en el que un secuestrador de ricos está haciendo de las suyas y puede conducir a que algunos de esos ricos estén muertos o puedan morir. Él le propone que la puede ayudar porque él está recibiendo amenazas de este secuestrador. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues os voy a contar muy poco o nada, porque para eso está en Prime Video Perverso. Se le cita a declarar en calidad de procesado por los siguientes delitos: delito de amenazas, delito de agresión sexual, delito por vulneración de la intimidad. Es el depredador sexual más peligroso que te has encontrado en toda tu carrera. ¡Imbécil! ¡Quieto! Discúlpenme. Abre los ojos. ¡Ah! ¡A mí se me respeta, coño! ¿Podemos usarlo para llegar al secuestrador? Es una trampa. Este tipo no tiene idea de lo que soy capaz. ¿Me estás amenazando? Como decía, más. En total 8 episodios que se pasan en un suspiro, de que te dejan sin aliento, en Perverso en Prime Video. Tengo la suerte de tener a una de sus protagonistas, Akira Miró, que está espléndida. Se lo estaba diciendo a micrófono cerrado, porque es muy difícil. Yo creo que es uno de los personajes. Kira, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Más difíciles que te han tocado en suerte. No solamente porque últimamente te hemos visto mucho en comedia, incluso en teatro favorecen tu intervención en la comedia y tú te sientes muy a gusto y no tienes por qué renunciar a un género que es súper difícil y que te sale muy bien y que sabes que estás recibiendo muy buenas críticas. Pero que de vez en cuando alguien te vea de una forma distinta y te meta en un personaje con un entramado muy oscuro, muy complejo, porque tiene muchas personalidades. Vamos a ver la personalidad en casa, el conflicto con el marido, con los hijos, con lo que puede ser un nuevo amante, con el asesino, con el que rapta, con su propio equipo que se las trae, absolutamente todo. Es decir, tiene tantos frentes abiertos que había que solucionarlos y para cada uno de ellos tiene una cara. Eso es, sí. La verdad es que, como bien dices, es de los proyectos más difíciles que se me han presentado, ¿no? Por lo que tú dices, porque tiene muchísimas tramas abiertas, muchísimas luces y sombras, parte de un momento muy complicado. Ya en el capítulo 1 ves que tiene un matrimonio que hace aguas, unos hijos universitarios que no se lo ponen fácil y una trama laboral muy bestia que le hace recordar 10 años atrás con este depredador sexual que es Aro, el personaje de Iván Massagué, y ya parte de un momento muy complicado, ¿no? Y bueno, pues desentramar y desmenuzar ese personaje con esa cantidad de tramas. Yo para preparármelo me tuve que hacer un mapa de tramas como los que se hacen los policías, pues igual me iba con mi mapa de tramas a Camerino, a cualquier set, porque para ver en qué estado emocional estaba, porque además, como bien sabes, va dando giros hasta el capítulo 8. Y bueno, pues para saber si ya había interrogado a uno o a otro, si ya sabía acontecimientos que habían pasado, si venía a discutir con el marido o no. Entonces necesitaba ese mapa para poder situarme rápidamente en el momento en el que estaba para rodar, ¿no? Porque además rodamos a un ritmo bastante vertiginoso y no era fácil, ¿no? Había que estar preparada, ready ya para el momento. Y
pasa por muchas situaciones muy dramáticas, que como bien dices, yo últimamente he estado más relacionada con la comedia, aunque la comedia es dramática pura y dura, pero Sí. bueno, con un puntito más. Y ha sido un trabajo muy interesante para mí, como actriz y como persona. No me extraña. Hay un último capítulo en que ya tu personaje saca la verdad de sus sentimientos, no toda la verdad que esconde ese personaje, pero sí la verdad de sus sentimientos ante una situación límite que imagino que fue muy complicado en esa secuencia. Ese día fue muy bestial. Claro, no podemos hablar nada porque sería un spoiler, pero ese día lo tengo catalogado como el día más difícil de mi carrera, de mis 20 años, porque era pues todo un día con ese nivel de emoción, todo el día absoluto, y acabé exhausta. De hecho, al día siguiente pues con conjuntivitis porque de tanto llorar. No me extraña. De tanto llorar. Y Joder. bueno, son las reacciones físicas que tiene el cuerpo, ¿no? ante estados emocionales, y los actores trabajamos con las emociones, o sea que el cuerpo reacciona igual. Claro, porque es un personaje que tiene muy pocas alegrías, al menos en el periodo que nos cuenta la película. En ese periodo arranca ya de una manera muy fría, no le queda otro remedio. Es verdad que ha cometido un error en el pasado que tampoco vamos a desvelar. Sí. Eso también la está condicionando, la está martirizando. Sí. Más luego, como hablábamos tanto tú y yo, la situación familiar no es la perfecta. Estamos con un adolescente débil. Uno de los hijos está viviendo con el matrimonio, el otro está estudiando en Estados Unidos. Y adivinamos que el Estados Unidos, como le decía yo a Kiri, tampoco es trigo limpio. Ya. Pero bueno, está ahí. Aparentemente es una familia que se quiere, pero hay que bandear, y es que apenas tiene tiempo. Ni tiene tiempo ni tiene apoyo por parte de nadie. nadie. Va muy sola. Está bastante sola en la vida, tanto a nivel familiar como de laboral, ¿no? Ni siquiera sus compañeros pues hacen mucho equipo con ella, y bueno, tiene que sacar esa fortaleza para ir en busca de la verdad, incluso hasta saltarse algún que otro límite con tal de llegar a hacer justicia, ¿no? Y bueno, también es una jueza muy vocacional y que también la vemos vulnerable en algunos momentos, y aparece un personaje como es Mariana en una piscina haciendo aquagym, y como de repente para ella es un poco de refugio, de decir, uy, aquí tengo una pequeña amistad que me puede dar un poquito de luz, ¿no? Y se va fiando o va confiando en personas que aparecen en su vida de nuevas y le dan un poquito de respiro. Claro, porque el personaje está en soledad. Absoluto. Es lo que tú hablabas. Entonces es fácil que cualquiera que le ofrece algo distinto o un cariño, sí, es como te agarras como a un flotador. Le pasa evidentemente con el personaje también central de la serie, y por otro lado con este empresario mexicano que de alguna forma le vuelve a inculcar la ilusión que ella creía perdida, aunque en ningún momento vemos que es una mujer entregada y enamorada. Otra cosa es que se sienta halagada y querida, y eso para todo el mundo. Que le falta evidentemente el afecto, porque le falta el afecto del hijo, de los padres, de los compañeros, pues se siente atraída por eso, y son los únicos momentos vulnerables. Sí, el único momento en el que tú ves un poquito de luz y que la ves un poquito iluminada a ella. De resto está agotada, exhausta y enfocada absolutamente en todos estos casos, y en que su vida se encarrile un poco. Los diálogos son muy buenos en la película. Hombre, todos los guiones, si son buenos, son todos más fáciles. No digo que sean fáciles de interpretar, pero más fáciles de entender, tanto para el espectador como para vosotros. Las tramas y los arcos dramáticos de la serie son perfectos, van encadenadas. Ya sabemos que no se rueda por orden, por aquello de explicar el mapa que llevaba aquí a su rodaje para saber en qué momento estaba el personaje, porque no se rueda por orden. Pero sí es verdad que la ascensión del personaje, la angustia del personaje, el drama del personaje va a ir surgiendo capítulo a capítulo, y había que ir conteniéndolo porque si no el final no tendría ningún sentido. Claro. Y eso es lo que más halago de tu trabajo, imagino que lo más difícil, la contención. Sí. No sé si es una impresión mía o... No, sí, totalmente. La contención y el ir poquito a poco midiendo eso hasta el final era un trabajo muy difícil, y sobre todo no confundirte, porque como bien dices, nosotros rodamos por localizaciones, entonces rodamos el juzgado durante una semana y no va en orden.
y por eso yo tenía mi mapa para yo tener muy claro El estado el emocional. estado emocional que tenía y la carga que debía tener, si era más arriba, más abajo, más medida. Todavía estamos empezando y todavía no estás tan cargada, y eso era una de las dificultades con las que me encontraba. Por eso tenía que prepararme muy bien y tener mi mapa, y además medirlo muy bien con los directores, y bueno, yo creo que por lo que dices lo hemos logrado, Sí, y de cosa sobra. Y muy me interesante satisface. también todos los enfrentamientos actorales y de personajes con el depredador, que es tu personaje, Iván Mesagué. Con él las secuencias eran claves para ver en esos interrogatorios hasta dónde puede llegar ella, hasta dónde puede ocultar ella, hasta dónde él no puede adivinar. Me parece un tour de force por parte de los dos, pero sobre todo el tuyo, porque tenía que demostrar la suficiente frialdad para no ser manipulada por un manipulador Total. absoluto, Total. que te lleva donde él quiere, ¿no? Totalmente, y además con los interrogatorios me encontré con una dificultad más, que fue mi primer día de rodaje. Vale, muy bien, sí. Claro, con todos tus nervios, con todo lo que supone. Claro, Iván Masagué es su segunda temporada, él ya el personaje lo tenía, estaba en casa, conocía a todo el equipo. Primer día de rodaje, encontrarte con que todos los interrogatorios los haces el mismo día, era de, ay, No. qué miedo, qué vértigo, ¿no? Y además tener que mostrar esa seguridad y esa frialdad y a la vez vulnerabilidad, pero por dentro había que mostrar muchísimo, había que afinar mucho, pequeñas miradas, con una dificultad que teníamos poco tiempo, pero creo que he salido airosa de esa situación, y que Iván y yo hemos conseguido tener una química muy, muy intensa y con mucha tensión, y que tenerlo delante ya me daba todo, me daba muchísimo, solo como cambia la voz. O sea, a mí Aro me daba miedo. No es un Mucho personaje miedo. de pesadilla, ¿eh? El personaje, yo cuando me preparé para este personaje, que me vi todo Parot, porque es un spin-off de Parot, y veía los guiones y veía lo que me enfrentaba, yo llegué a tener pesadillas con Aro, y digo, a ver, cálmate, porque si ya estás así, ¿cómo será cuando empieces y te El metas rodaje. en vereda, ¿no? Pero bueno, es un compañero súper generoso, que seguida, él como Iván es maravilloso, y como Aro es muy perverso, es terriblemente maquiavélico. Y Sí. a mí me impactaba tenerlo de frente. Pero el miedo que también siente el personaje en Sí. esas secuencias, que no tiene que que notar no él, tienes que notar él. se hace muy palpable. Con lo cual yo me creo lo de el pavor de ese primer día de rodaje, el pavor del propio personaje, con lo cual ahora me explico. Sí. Que estás en estado de gracia, hasta que te vino de maravilla. Yo creo que ellos Lo pensaron, usé a favor. vamos a ponerlo primero esto para ver a Y ya Kira está. en estado máximo, Sí, ¿no? sí. Y luego es que hay otra dificultad, que es que los jueces hablan con un vocabulario muy particular, con el que no hablamos el resto de la humanidad, ¿no? Y tienen tecnicismos y tienen maneras de construir las frases que no son coloquiales. Entonces el guión te lo tienes que aprender muy bien. Muy bien, no te vale esto de improvisar, porque hay unos tecnicismos y unas palabras que hay que usar de cierta manera. Y era otra pequeña dificultad con la que me encontraba, de cualquier error que pueda cometer no lo puedo resolver tan fácilmente escogiendo palabras que escogería Kira, sino tengo que el texto tal cual, o sea, como el Padre Nuestro. Yo, si tuviera que decir algo de Kira Miró, digo que es una gran luchadora. Ella decía 20 años, parece que fue ayer, Kira, Ya. pero 20 años en Sí. esta profesión. Con la ambición simplemente de ser mejor actriz en cada trabajo. Siempre que he hablado contigo te gusta saber qué opinan del trabajo y tal. Lo que más te interesa es el trabajo y cómo esa evolución se ha visto ya en una serie como Perverso. ¿Todavía tienes los ojos de esa muchacha, porque eras una muchacha cuando empezaste en esta profesión? Pues mira, creo que conservo la misma ilusión de cuando tenía 20 años, y eso espero no perderlo nunca, porque creo que es algo muy bonito que vamos perdiendo con la edad, que ya vienes de vuelta, ya te han dado muchos palos, ya has estado en proyectos donde pues no han funcionado y vienes de vuelta, y yo eso hoy por hoy todavía lo conservo, la ilusión, la entrega, el entusiasmo y el vértigo, el miedo, todo eso me encanta tenerlo. Me encanta porque me pone la pila y me confronta con toda la ilusión del proyecto. Creo que tengo cierto pozo
o cierto peso, o que ya no juego con la presión de tener que demostrarle a nadie. Como bien has dicho, yo quiero ser mejor yo, pero creo que ya en 20 años me he podido mantener en esta profesión con mejores o peores proyectos, y sigo aquí. He podido comer de esta profesión sin tener un plan B, con mejores momentos y peores momentos, porque he tenido momentos muy duros también de no trabajar, de no sonar el teléfono o de hacer proyectos mucho más pequeños, pero sí que bueno, tengo esa pequeña confianza en mí, pero sigo con la misma ilusión de cuando tenía 20. Eso es estupendo, a pesar de que te metan en una piscina también helada, Sí. y que te acuerdes de las alfombras rojas, Sí. para que luego digan que esta profesión es alfombra roja y tacón. Claro, Así, es que sí. solo se ve Vente eso. aquí, Vente aquí, 12 y horas. pásate horas en la, iba a decir una palabrota, en la piscinita, y helado. Tiritando, sí. Y helado, sí. Sí. Es que esa parte de la profesión nos enseña, que es la en la que sufrimos, y tú misma, cuando por ejemplo pues estás en rodajes y haces algún story, siempre lo haces de la forma más, de la parte más lúdica, más divertida. Aquí en maquillaje, ¡yujú! Pero cuando estás muerta de frío no tienes fuerza para hacer un Ninguna story, story. ni para sacar el teléfono del bolsillo, con lo cual toda esa parte fea no se cuenta, el día a día, el aburrimiento, las esperas, el frío, el calor, o los vacíos, ¿no? Cuando te tiras meses que no trabajas, que se pone en duda tu talento, la cantidad de casting a los que te han dicho que no te han cogido, todo eso no se ve. Pero con eso también lidiamos los actores, ¿no? Y con eso se aprende, que también lo has dicho en Muchísimo. alguna entrevista. Con eso se aprende. Se sí. aprende y mucho, sobre Sí. todo valorar lo que tienes a tu alrededor, tu gente que te quiere, etcétera, y los pies en la tierra, algo que no has abandonado nunca. Nunca. Y yo sí que he tenido momentos muy duros y he intentado, en el momento no lo he visto, pero ahora que vuelvo a surfear una gran ola maravillosa de trabajo, pienso que el aprendizaje es: ni eres una diosa cuando trabajas, ni eres una fracasada cuando no te sale trabajo. Ahí está. Siempre perfil medio, tú eres la misma, con el mismo talento, solo que la mirada del otro cambia, ya no te quieren porque igual ya estás muy vista, o porque igual el que hace de tu marido pega más con otra actriz, o por millones de razones que no tienen que ver con tu talento, con lo cual sigue, persiste, no decaigas y que no te afecte a tu autoestima. Yo he descubierto también una actriz maravillosa en teatro, que ha hecho mucho teatro en los últimos tiempos. Cada día se siente más cómoda encima de un escenario, y la verdad es que tienes luz propia, que lo tienen muy pocos. O sea, cuando entras en escena se te ve a ti, ¿no? Ay, gracias. Y eso es fantástico. No puedo olvidar que un día los hermanos Caballero te dieron un personaje como el de Rosanna, como Rosanna, que me llaman mucho Rosanna por la calle. como el personaje que interpretabas en La que se avecina, y ellos pensaron en ti para un personaje estupendo, una de las mujeres más duras y al mismo tiempo más tiernas de machos alfa. Sí. Aparentemente ella ha dejado un auténtico impresentable, no tiene ningún... Pasa que es un personaje impresentable que cae muy bien, Entrañable. que cae en machos alfa. Ella es dura y con todo lo que hay alrededor, pero se sigue equivocando en el amor. Me parece un personaje riquísimo, como el de todas las chicas. El de ellos está muy bien, porque ellos están estupendos. Sí. Estáis todos estupendos, pero a mí los personajes de las chicas me fascinan. Sí. Porque son tan distintos, y que esas dos amigas que mantienes con el personaje que hace la mujer del policía, y dices, pero estas dos mujeres... ¿En qué momento? ¿En qué momento se hablan? Porque es que no tienen nada que ver, ¿no? Nada que ver, pero eso es lo bonito de la amistad también, que a veces no tienes nada que ver, pero te sientas muy bien. Sí, ¿no? sí. Y yo creo que Luz, el personaje de Luz en Machos Alfa, es una mujer empoderada, sin juicios, sin prejuicios, libre, que quiere, pues eso, no quiere etiquetas, quiere disfrutar. Y es muy inspiradora, la verdad. Creo que como personaje, como persona, a mí me inspira mucho, ¿no? Ojalá pudiera pillar algún resquicio de ella. ¿Para qué? Si yo creo que tú tienes la suficiente luz y Bueno, que, luz tengo, sí, gracias. tienes la suficiente luz. Eres Pero un una- poquito más libre. Me gustaría Bueno, ser un ahí ya poquito no lo más, sé. menos, sí. Luz tiene mucho poderío. Claro, también tiene una profesión que está muy en lo alto, Sí. que puede hacer lo que quiere. La vuestra, desgraciadamente, es una profesión precaria. Tú eres anunciante. Sí. Estás viviendo un momento estupendo que ojalá te dure muchos años. Sí. Pero lo mismo que pasa esto, te pasa lo contrario y empiezan las dudas. Y ante eso, ser libre es complicado. Sí,
Sí, es sí, complicado. sí. Reconócelo conmigo, Sí. que es complicado. Es complicado. Porque incluso la juez, y volvimos ya, y con esto tenemos que acabar, que llevamos casi media hora hablando. Qué rápido con se me pasa el Perverso. tiempo contigo. Muchas gracias. Esa mujer no es libre. No es libre en No. ninguno de los campos. No, Y para eso me nada. gusta mucho del personaje. Mm. Que a pesar de una profesión en la que se supone que tiene que ser un personaje inteligente, saber cómo se manejan las cosas, cómo se llega al juicio, cómo actúan los jueces en este país en un caso, etcétera, Sí. es una mujer tan condicionada que en sus puntos débiles los malvados Sí. cortan su libertad. Sí, y además está atrapada en En una espiral. en una espiral, además de su propia encadenada, se encadena ella misma, su propia disciplina, su propia vocación, a su propia etiqueta de corrección, de perfección, y le acaba pasando, jugando malas pasadas. ¿Queréis saber más? Sí. Pues Prime Video. Ahí lo vais a ver. Yo le decía a Kira Miró que ojalá hubiera un spin-off de su personaje Ojalá. en Perverso, o que siguieran los mismos, no tengo ningún problema, porque la serie, aunque se cierran cosas evidentemente, hay muchos puntos abiertos. Sí. Vaya usted a saber qué pasa. Bueno, todo Vaya puede usted, pasar. todo puede pasar. Kira, no solamente te agradezco muchísimo en pleno rodaje, porque estás ya en la tercera temporada de Machos Alfa, por eso te Sí. he preguntado por ellos, que estés aquí, que Muchísimas hagas un gracias a hueco ti. para la promoción de un trabajo de verdad que merece la pena que lo promociones. Es un trabajo hermoso, difícil, trágico, melodramático, dramático, angustioso, porque la serie es muy perversa. Sí. Y a ella le tocan todas las perversidades. Todas. Absolutamente todas. No se libra de ninguna. Sí, sí, Espero sí. que en tu vida real no pase absolutamente nada de eso. No, mi vida ya es un bálsamo Ya es comparada un con la bálsamo ficción. con la ficción. Muchas gracias. Kira, un Gracias a beso. ti, un placer.